Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva misión del programa institucional de FECODE. Hoy los saludamos desde las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá y la invitación para nuestros televidentes a que vengan y disfruten de la exposición Ciberera, una propuesta de 24 artistas colombianos enfocada en el arte y la tecnología que estará disponible hasta el próximo 23 de agosto. Soy Raquel López y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. En Encuentros socializamos cómo va la negociación del pliego de peticiones 2021 entre FECODE y el Gobierno Nacional. De acuerdo a la Escuela Nacional Sindical, la violencia contra líderes sindicales se incrementó en el país a raíz del paro del 28 de abril. Y a partir de esta emisión semanalmente les vamos a socializar cómo va la negociación del pliego de peticiones del Magisterio 2021 entre FECODE y el Gobierno Nacional, ya que completa su segunda semana. Con el propósito de que el magisterio colombiano y la comunidad educativa conozcan de primera mano cómo va la negociación entre FECODE y el Gobierno Nacional, la Federación da a conocer las conclusiones de las reuniones sostenidas esta semana, recordando que el ambiente en la mesa no es sencillo por cuanto se está frente a un gobierno mezquino y tacaño que no piensa en la inversión social y mucho menos en los derechos laborales. Si bien esta semana la discusión ha girado en torno al punto de la escuela de la presencialidad, en donde FECODE ha expuesto y argumentado la grave situación de la gran mayoría de instituciones educativas del país y la crisis actual de salud a causa del COVID-19, el gobierno continúa insistiendo en la presencialidad y dilatando la discusión frente a este tema. Asimismo, la Federación ha ratificado que los docentes de Colombia no solo han garantizado y hecho efectivo el derecho a la educación de los niños y adolescentes, sino que fieles al compromiso y la vocación con la educación de los estudiantes, siempre han estado listos para regresar a la presencialidad en las escuelas, siempre y cuando las instituciones educativas estén listas en materia de infraestructura, servicios públicos, elementos e insumos de bioseguridad y personal de servicios generales, administrativos y de vigilancia que garanticen la vida y la salud de toda la comunidad educativa, incluido el cumplimiento de los esquemas de vacunación de los docentes colombianos. Ante este escenario, FECODE propuso en la mesa la creación de una comisión paritaria de científicos y expertos para que junto al gobierno evalúen las condiciones de las instituciones educativas del país para retornar a la presencialidad, teniendo en cuenta para ello situaciones como la ocupación de camas UCI, la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y los índices de contagio en cada una de las regiones del país. Sin embargo, el gobierno hasta la fecha continúa haciendo oídos sordos a las peticiones de los educadores. Luego de que el Ministerio de Educación Nacional expidiera la Directiva 05, muchos padres de familia han expresado su preocupación sobre volver a la presencialidad en medio de la crisis hospitalaria que vive el país y la falta de condiciones que tienen miles de colegios. Frente a esto, expertos aclaran si los acudientes están obligados o no a enviar a sus hijos a las aulas. Ante las dudas e inquietudes de los padres de familia a partir de la Directiva 05 expedida por el Ministerio de Educación, en la que se establece que a partir de este mes todas las instituciones del país deberán retornar a la presencialidad, pero ignora los criterios científicos, la crisis de salud que hoy vive el país, la falta de condiciones en las instituciones y reduce los protocolos de bioseguridad, lo que podría llevar a un eventual contagio masivo en las aulas, poniendo en peligro a toda la comunidad educativa. Esto dice una experta. Pues en primer lugar, a los padres de familia hay que decirle que los derechos de los niños priman sobre cualquier otra circunstancia, porque los padres de familia son los que tienen la patria potestad de los niños y en ese orden de ideas son ellos los que deciden qué es lo que
les conviene, cuáles son las condiciones en las que se debe dar la prestación del servicio educativo, y si ellos lo estiman que desde la casa se le va a garantizar al niño una serie de condiciones, su derecho a la vida, su derecho a la salud, pues en áreas de ese derecho a la libertad, el padre de familia no debe, estar preocupado de que contra el niño se vaya a emprender alguna acción. Si bien es importante precisar que ningún padre que no quiera enviar a sus hijos al colegio en medio de la actual coyuntura está obligado a hacerlo, el gobierno ha condicionado el regreso de millones de niños a las aulas al estipular que servicios como el de la alimentación escolar y las actividades curriculares complementarias solo se adelantarán en las instituciones educativas, lo que sin duda es una forma de jugar con la necesidad de millones de hogares en el país. Es decir, se lavaron las manos con el consentimiento informado y con la presión que hacen, tratando de enrostrarle a la gente pobre, a la gente de estratos 1, 2 y 3 en la cara, que no tienen comida para darle un plato de alimento a los hijos y que tienen que someterse a recibir el refrigerio escolar o el alimento escolar porque no hay otra. No están obligados los padres. Si el padre, reitero, toma la decisión unilateral y unipersonal de enviar a su hijo al colegio, asume sus propios riesgos. En este sentido, es necesario que los padres y acudientes conozcan las implicaciones jurídicas en la toma de decisiones en el marco del retorno obligado a la presencialidad sin condiciones, porque el Ministerio de Educación se lava las manos y delega toda la responsabilidad de lo que pueda pasar en las entidades territoriales, las instituciones, los docentes, directivos docentes y padres de familia. De ahí que la sentencia del Consejo de Estado del 25 de enero de este año, como fallo de la Directiva Ministerial 11, expresara que la prestación del servicio educativo presencial debe tomarse en relación a las decisiones libres e informadas de los padres de familia, pues son ellos quienes al final tienen la última palabra. Es momento para que la segunda vicepresidenta de la Federación, la profesora Marta Rocío Alfonso Bernal, socialice temas de interés para el magisterio colombiano. Fraternal saludo, compañeros y compañeras. En medio de este levantamiento popular que se ha profundizado día a día por la falta de respuestas del gobierno, llevando a que de diferentes maneras se siga protestando en las calles y se siga manifestando el inconformismo. El gobierno de Duque persiste en negar las causas sociales que han llevado a la inconformidad de diversos sectores del pueblo colombiano y por el contrario desató una gran persecución que ha dejado decenas de muertos, heridos, personas judicializadas, abusos sexuales contra mujeres en diferentes partes del país por parte de la fuerza pública y particularmente el SMAT. Hemos acudido a las diferentes instancias internacionales a hacer estas denuncias, pero este gobierno no escucha. De igual manera, hemos tenido que asumir los procesos de negociación en medio de la negación del gobierno de acuerdos anteriores. El Ministerio de Hacienda ha presentado un panorama de imposibilidad de cumplimientos de acuerdo y obviamente el Ministerio de Educación no ha cumplido con varios de estos acuerdos. Entre ellos, han usado la sentencia del Consejo de Estado para no cumplir el curso de los 8.000. Nosotros llamamos a que se respete los principios de la negociación que están establecidos. El gobierno tiene que desarrollar una mesa de negociación con el principio de progresividad y no regresividad, garantizando así la negociación colectiva y el derecho a la asociación sindical. Por el contrario, viene generando una serie de presiones para que hagamos presencialidad en el peor pico de la pandemia sin garantizar reales condiciones para la vida y la salud. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho.
esta semana, a través de la Directiva 012, la Procuraduría exhortó a los gobernadores y alcaldes a implementar las medidas para el retorno a la presencialidad. Sin embargo, el ente de control continúa sin cumplir su función de verificar el destino de los recursos y las condiciones de las instituciones educativas en el país. El pasado 25 de junio, la Procuraduría expidió la Directiva 012, en la que exhorta a gobernadores y alcaldes a fortalecer las acciones necesarias para la correcta implementación de medidas de bioseguridad que garanticen el retorno a la presencialidad de niños y jóvenes. Sin embargo, este pronunciamiento ha generado fuertes críticas porque el ente de control insiste en el regreso a clases, pero continúa sin verificar si los más de 746.000 millones de pesos destinados para adecuar las instituciones han llegado y se han ejecutado, o si los colegios están cumpliendo con las condiciones de bioseguridad. El Procurador General de la Nación debe vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, pero adicional a ello también proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del Defensor del Pueblo. Y es absolutamente claro que el Procurador o la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de la Procuradora, la doctora Margarita Cabello, no está cumpliendo con la función de verificar las condiciones necesarias para la aplicación del modelo de retorno presencial a las instituciones educativas por ninguno de los actores. No obstante, con la Directiva 012, la Procuraduría también muestra su respaldo a la amenaza contenida en la Directiva del Ministerio de Educación de retornar a la presencialidad, minimizando los protocolos y en medio de la actual coyuntura, a pesar de que su función es la de velar por la garantía y la adecuada prestación del servicio educativo con condiciones necesarias. Porque la función de la Procuraduría no es simplemente la de hacer exhortaciones, sino la de vigilar la conducta oficial, y se puede incurrir en violación de la Constitución, en violación de la ley y de la Constitución, o por exceso en el ejercicio de las funciones públicas o por omisión en el cumplimiento de estas. De otra parte, también queda en evidencia la poca investigación que ha realizado la Procuraduría hasta el momento sobre el retorno a la presencialidad en los colegios, pues de acuerdo al ente de control, hasta la semana pasada solo había realizado 17 visitas de verificación a instituciones educativas de 10 municipios del país, de los 1.103 que hay a nivel nacional y de los cerca de 44.000 colegios, demostrando que no está realizando la vigilancia preventiva frente al retorno progresivo y seguro de los estudiantes a las aulas como una prioridad de salud pública y bajo la implementación de medidas de bioseguridad. Varias han sido las voces que se han alzado para rechazar y criticar la decisión del Congreso de la República de hundir el proyecto de ley de la matrícula cero, con el que se pretendía que estudiantes de pregrado y posgrado de las universidades públicas del país accedieran a la educación superior de manera gratuita. Antes de terminar el primer periodo legislativo, la Comisión Sexta del Senado hundió con 2 votos a favor y 5 en contra el proyecto de ley que buscaba modificar el decreto legislativo 662 de 2020 con el fin de garantizar la matrícula cero para más de 620.000 estudiantes de pregrado y cerca de 44.000 de posgrados de las 32 universidades públicas del país en el segundo semestre de 2021 y los 2 semestres de 2022. La iniciativa, que fue presentada por sectores de la oposición en noviembre de 2020, tenía como fin convertirla en una política de Estado a partir de su aprobación. Sin embargo, no fue apoyada por los congresistas del Centro Democrático, Cambio Radical y Partido Liberal, decisión que fue duramente criticada por los ponentes del proyecto y diferentes sectores sociales, estudiantiles, sindicales y políticos del país. Este proyecto preveía fuentes de financiación de esta matrícula cero con recursos provenientes del Fondo para la Mitigación de Emergencias. Teníamos previsto 600.000 millones por semestre, lo que equivaldría a una partida presupuestal de 1.8 billones de pesos
recursos que están asegurados en el Fondo de Mitigación de Emergencias creado por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia del coronavirus. Desde la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior, ACRES, le hemos dicho al Gobierno Nacional que tiene que garantizar la matrícula cero para todos los estratos socioeconómicos, es decir, educación de acceso universal. Es por esto que cuando anunció la matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3, le dijimos por medio de un derecho de petición que de dónde iban a sacar esos recursos y cómo se iba a utilizar esos recursos. Sin embargo, la respuesta que nos dice es que va a realizar lo mismo que ha hecho durante todo este tiempo, y es descargar en Generación E y descargar en los municipios y en los departamentos e incluso en nuestras mismas universidades esa responsabilidad. Aunque el gobierno, en el marco del paro nacional y debido a la presión de los manifestantes, anunció que para el segundo semestre de este año los estudiantes de nivel técnico, tecnológico y universitario no tendrían que pagar matrícula en las instituciones públicas de educación superior, la realidad es que esta propuesta difiere del proyecto de ley en cuanto a la población y los estratos socioeconómicos que cobijaría, por lo que habrá que esperar qué sucederá a partir de 2022, cuando los rezagos de la pandemia continúen y muchas familias no cuenten con la solvencia económica para dar continuidad a los estudios. Por eso, con el hundimiento de esta iniciativa, el Congreso y el Gobierno enviaron un mal mensaje a los jóvenes que demandan y que reclaman educación pública superior y matrícula cero, razón por la cual en la actualidad universidades como la Nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle, entre otras, se encuentran en paro. Y el profesor Carlos Enrique Rivas Segura, secretario de Asuntos Jurídicos de la Federación, a esta hora se dirige a los docentes del territorio nacional. Una SOS por la vida. Le estamos planteando al gobierno nacional, en medio de las negociaciones que el gobierno ha venido dilatando, que hay la necesidad de aplazar el regreso físico a la escuela, a la presencialidad. Claro que la escuela está abierta. En la escuela de esta oportunidad pandémica, los maestros hemos desarrollado nuestra actividad educativa, pedagógica, de conocimiento y de saberes, lo hemos desarrollado, y quienes hemos hecho los esfuerzos desde el punto de vista tecnológico y de conectividad hemos sido los maestros. Lo que está cerrado es la infraestructura, ¿no es cierto?, la parte física, pero queremos decirle a los padres de familia, hombre, enviar a sus hijos es demasiado riesgoso. Quien en últimas tiene la decisión es el padre de familia, pero queremos decirle al gobierno, no nos van a amedrentar con la directiva ministerial 05. En esa directiva ministerial 05, el gobierno pretende disque descontarnos y además iniciarnos procesos disciplinarios. No lo puede hacer, porque aquí hay un artículo, el artículo 4 de sección de inconstitucionalidad, donde se plantea que primero se debe proteger la vida antes que los decretos que llevan a la muerte a los ciudadanos. Y queremos decir también, señor padre de familia, no se deje chantajear del gobierno. Usted debe defender a sus hijos. Y un segundo aspecto que quiero tocar es lo que tiene que ver con la negociación. No ha habido nada en la negociación. Lo que el gobierno ha planteado es que hay un problema macroeconómico que toda la sociedad lo conoce, pero se lo quieren descargar a los trabajadores. Cuando hay vacas gordas, entonces hay plata, pero plata para los señores de cuello blanco y no, desde luego, para los trabajadores de Colombia. Por eso, compañeros padres de familia, por eso, compañeros maestros, lo primero que hay que defender es la vida. Este es un Estado que no le interesa fortalecer la democracia, sino que lo que están haciendo es construyendo un teatro de la guerra para impedir que haya unas elecciones en el 2022 claras y democráticas en este país. Los llamamos, compañeros, a defender la vida, la paz y la democracia. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. La edición 140 de la revista Educación y Cultura, que se encuentra disponible en la página web de la Federación, rinde un sentido homenaje al maestro y pedagogo Abel Rodríguez como una forma de mantener vivo su legado y su aporte a la educación pública y al movimiento pedagógico colombiano.
Con un sentido homenaje al maestro Abel Rodríguez Céspedes, docente, expresidente de FECODE, socialista y político colombiano, la edición 140 de la revista Educación y Cultura de la Federación dedica 12 artículos al legado de este pedagogo en defensa de la educación pública, universal, financiada por el Estado y de calidad, al carácter profesional de la docencia, la libertad de cátedra y la autonomía y la democracia escolar, así como al movimiento pedagógico colombiano y latinoamericano. Temas que en la coyuntura actual han cobrado relevancia no solo porque siguen siendo parte de la lucha de FECODE, sino por el contexto al que se ha enfrentado la educación a causa de la pandemia. En esta edición número 140 de la revista Educación y Cultura, quisimos hacer un homenaje al maestro de maestros, Abel Rodríguez. En esta edición encontrarás 12 artículos escritos por académicos, compañeros de trabajo y amigos más cercanos, en el que se resalta su gran labor por la defensa de la educación pública. Además, su invaluable aporte al movimiento pedagógico y a la expedición pedagógica. Y nos dejan el legado para continuar caminando sobre sus huellas y grandes enseñanzas de cómo se debe trabajar con la comunidad educativa y lo que significa ser maestro en nuestro país. En esta última edición también encontrará las conclusiones y recomendaciones derivadas del instrumento diagnóstico realizado por el CEID a los maestros y maestras en el 2020 y las condiciones de la escuela durante la pandemia, así como un artículo internacional, uno de pedagogía y didáctica y uno de cultura. Así que la invitación es a no perderse este recomendado literario y a descargar, leer y compartir la edición 140 de la revista Educación y Cultura. La desconexión del gobierno de Duque con las necesidades de la población trabajadora, los jóvenes, la ciudadanía en general y los problemas sociales del país que se profundizaron con la pandemia favoreció un escenario de movilizaciones desde el 28 de abril y agudizó la violencia antisindical. De acuerdo a la Escuela Nacional Sindical, a través del Sistema de Información de Derechos Humanos SINDER, desde el inicio del paro nacional el pasado 28 de abril se han reportado al menos 32 hechos de violencia cometidos contra líderes y lideresas sindicales. De ese total reportado y más allá del subregistro existente, un hecho se cometió en el departamento de Antioquia, uno en Pereira, 3 en Bogotá, 2 en Caldas, 2 en Casanare, 6 en Arauca y 14 en Cali, además de otros 3 donde no hay claridad sobre el lugar donde se perpetuaron. Nosotros hasta ahora hemos hecho el rastreo, digamos aproximado, no hay un consolidado definitivo, de aproximadamente 70 hechos de violencia antisindical durante el transcurso del 2021. De esos 70 hechos de violencia, 40 aproximadamente, por lo menos, se han llevado a cabo en el marco del paro nacional. Básicamente esos 40 hechos dan cuenta de amenazas, dan cuenta de hostigamientos, dan cuenta de procesos de estigmatización y que lo hemos visto, digamos, en casos muy concretos, por ejemplo, con el caso específico del compañero Nelson Alarcón. Lo hemos visto también en casos concretos de compañeros de Sintra Unicol en Cali, que han sido muy activos, digamos, en esta última etapa de movilización durante el paro nacional. En el marco del paro nacional se han vivido una serie de hechos de violencia antisindical, empezando por la estigmatización de que ha sido objeto el paro por parte del alto gobierno y otros funcionarios estatales, quienes han replicado un discurso de desprestigio. Igualmente en redes sociales, sindicatos como FECODE han sido objetos de campañas de estigmatización y desprestigio. También se han advertido a nivel nacional amenazas tipo panfleto que han llegado a las sedes y viviendas de sindicalistas en los casos de CUT, FECODE, Sinaltrainal, Sintrainagro, Uso, entre otros, que por ejemplo en el caso de FECODE llevaron al directivo Nelson Alarcón a salir del país. Entre las organizaciones sindicales más violentadas durante los meses que lleva el paro nacional se encuentran FECODE, la USO, la CUT y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintra Unicol.
un escenario donde las amenazas, los hostigamientos y las detenciones arbitrarias en contra de líderes sindicales han ido en aumento día a día y que hoy se personifican en casos concretos como en el del ejecutivo de FECODE y vocero del Comité Nacional de Paro, Nelson Javier Alarcón Suárez, quien se vio forzado a salir del país por graves amenazas de muerte en su contra, y la poca reacción del gobierno para defender su vida, situación que ha sido rechazada por diferentes actores sociales, políticos y sindicales del país, por considerar que la intimidación y persecución como estrategia para silenciar la insatisfacción y la crítica no debe ser una política de Estado. Y antes de finalizar nuestro programa de hoy, el profesor William Velandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. Un saludo al magisterio, a la comunidad educativa, a nuestros padres, madres de familia y estudiantes. El gobierno nacional no puede ser ajeno a la realidad social, a la realidad en materia de salud y a la realidad que en educación tiene hoy el país. No es posible que en un momento tan crítico de la pandemia, por el mal manejo de que ha sido objeto en este país la pandemia por parte del gobierno, a quien responsabilizamos de todo lo que está pasando, se pretenda hoy volver a la escuela de la presencialidad a sabiendas que no hay condiciones, que no se han completado los esquemas de vacunación, que han sido lentos. Al momento incluso todavía están pendientes segundas dosis de la Pfizer para muchos que ya iniciaron el proceso con la primera dosis. Y no se cumplen los tiempos de inmunización. Pero lo peor es que no se han preparado las escuelas y colegios, lo hemos dicho siempre, los maestros y maestras estamos listos. Luego, no vamos a aceptar que como está hoy el momento, se nos obliga a ir a las instituciones a sabiendas del riesgo en que colocamos no solo a los maestros y maestras, sino a más de 19 millones de colombianos que implica la apertura de nuestra escuela. Lo hemos dicho siempre, los maestros y maestras queremos volver a la escuela de manera presencial porque es nuestro nicho, nuestro espacio natural y sabemos de la importancia de ese ejercicio. Pero hoy la escuela tiene que tener unas condiciones específicas en materia de bioseguridad, tiene que tener los elementos completos del esquema de vacunación para los miembros de la comunidad educativa, docentes, directivos docentes, personal administrativo, y avanzar en los procesos que en muchos otros países se han desarrollado. No pueden compararnos con otros países porque es que aquí no se le ha metido, como en otras partes, lo que hoy demanda esa escuela de la presencialidad. Por eso, este 15 de julio llamamos al gobierno a que nos sentemos y miremos si en el marco de la negociación, como lo hemos planteado, podemos buscar el consenso para determinar el momento oportuno sobre la preparación de las escuelas, los esquemas de seguridad y las condiciones que demanda ese retorno a la presencialidad, porque ese es el propósito de la negociación y ese es el derecho que tenemos los maestros y maestras a exigir en el marco del 160 y de los acuerdos de la OIT el desarrollo de este ejercicio. No tenemos un sistema de salud coherente con la necesidad y hace parte de esa garantía para volver a la escuela de la presencialidad. Tiene que ser efectivos, no solo para los maestros y su familia, sino para todos los miembros de la comunidad educativa, porque es que el virus está aquí y hoy está volando más que nunca en este tercer pico de la pandemia. Entonces, le hemos dicho al gobierno, hay voluntad de negociación. Lo que hemos visto es una dilación, no hay nada en concreto y seguimos a la expectativa de que o se negocia o se negocia. Y si no, los maestros tomaremos las acciones que tengamos que tomar de cara a que se materialice lo que del pliego que se radicó el 23 de febrero y que recoge lo incumplido por el mismo gobierno, se convierta hoy en una realidad, en una voluntad política y de respeto hacia el marco de la negociación y al derecho que hoy exige el cumplimiento de unos acuerdos que son total responsabilidad del gobierno nacional. Estamos atentos y estamos dispuestos a lo que nos toque hacer si eso no se cumple. Recuerden que toda la información oficial de la Federación la encuentran en la página web www.fecode.edu.co y en nuestras redes sociales. No olviden que pueden ubicar este espacio informativo en nuestro canal de YouTube, así que suscríbase y compártalo. Antes de irnos, la invitación es a seguir con todas las medidas de autocuidado para prevenir el contagio por coronavirus. A ustedes, gracias por su sintonía. Y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.